Bueno, entonces ahora sí, arrancamos esta clase. Como les dije, vamos a ver el tema de Frederick Taylor, sobre todo la Escuela de la Administración Científica. Ya empezamos a ver y a profundizar la evolución del pensamiento de la administración. Yo siempre digo que para mí es una gran alegría poder dar estos temas porque es como hablar de la historia de nuestra familia. Y si alguno de ustedes no la sabe, está bueno ir a revisar cómo se conocieron los abuelos, cuándo se casaron, cuál era el proyecto que tenían como familia. Ustedes dicen, ah, pero ¿qué me importa si yo soy el nieto? No. Pero está bueno conocer porque nos hace ser familia. Bueno, también en la administración, yo voy revisando y siempre me gusta ir como ayornando las distintas bibliografías que van como de alguna manera descubrir aspectos nuevos de estos autores, tanto Taylor como Fayol, que ustedes lo van a ver con la profesora Blanca, son realmente gigantes de la administración. Y si bien fueron duramente criticados, si bien no se los entendió en su momento, es importante tener presente el contexto histórico, social, en el cual estos autores desarrollaron la teoría de la administración. Por eso yo los invito que es como si todos hoy, ¿no? Que ahora que podemos estar en tiempo real, imaginémonos que nos subimos a un tren del tiempo y nos vamos al 1900, ¿sí? Bueno. Es importante, yo entonces ahora les voy a compartir pantalla. Así ustedes me dicen, por favor, si están viendo el PowerPoint. ¿Sí? Bien. Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, antes de arrancar prácticamente con la historia de Taylor, ¿sí? Está bueno que tengamos presente dónde están ubicadas las teorías, ¿sí? Para después poderlas estudiar. Cuando hablamos de la administración científica, vamos a decir que hay una escuela de pensamiento. Yo no sé si ustedes tienen en cuenta lo que nosotros dijimos en la primera clase. En la primera clase dijimos muchas cosas, pero si ustedes van a los videos de YouTube, ahí van a encontrar que una de las cosas que dijimos que la administración es ciencia, porque hay un conjunto de conocimientos, ¿sí? Hay leyes, hay enunciados, hay teorías. Bueno, las teorías de la administración van a enriquecer a nuestra ciencia de la administración. Ahora, cuando nosotros hablamos de escuela de pensamiento, es porque hubo un alguien, que en este caso es Frederick Taylor, junto con un grupo de pensadores como Henry Gunn, Frank y Lillian Gilbert, ¿sí? Ellos y otros, que nosotros vemos los más importantes en administración, ellos formaron una escuela de pensamiento, ¿sí? ¿Y cuál es la razón principal de su existencia, digamos, en cuanto al estudio? Es que ellos focalizaron su estudio primero en dos niveles. Pusieron énfasis en las tareas. Por eso es la gran diferencia. Normalmente en los globales, en los finales, preguntamos, es decir, cuál es una de las características distintivas entre Taylor y Fayol. Que Fayol tiene una mirada general, una mirada en toda la organización, en toda la estructura organizacional. En cambio, para Taylor va a poner énfasis en las tareas en el ámbito de la producción. Y esa escuela de pensamiento, ¿sí?, estaba orientada a esto, a la racionalización del trabajo. Ya vamos a ver qué significa esto de la racionalización del trabajo. Pero fíjense en que acá lo que dice en el slide, dice la racionalización del trabajo, pero en el nivel operacional. Ya ustedes están muy duchos, ¿por qué?
Y porque ya se dieron cuenta que existen distintos niveles. Está el nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel operativo, donde va a centrar su análisis, su trabajo de investigación, Taylor, va a ser en el nivel operacional. Entonces, este slide ténganlo como guía, es más, si lo pueden imprimir o si no tienen la posibilidad de imprimirlo, copiarlo en un papel, les va a servir como guía, como gran mapa conceptual, donde cada una de las teorías va como a orientar su análisis a un área particular. ¿Estamos hasta acá? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bien, si entonces están siguiendo la clase, podemos decir que entonces la administración científica, conjunto con sus seguidores, el principal enfoque es la racionalización del trabajo a nivel operacional. Para Fayol, en cambio, ¿dónde va a poner énfasis? En la organización formal. Ya me imagino que lo estarán viendo con la profesora Nancy, con la profesora Blanca. Y ahí, ¿qué es lo que ella va a indicar o qué es lo que les va, digamos, de alguna manera afirmar? Que para Fayol lo más importante es el proceso administrativo, las funciones administrativas, por eso él tiene una mirada formal, los 13 principios. Entonces, pone su énfasis en la estructura, como los neoclásicos, que son, digamos, los continuadores de los clásicos. Para Fayol era un clásico, ¿sí? Fíjense en que otro de las teorías que va a poner énfasis en la estructura es Magweber, que también lo van a ver con la profesora Blanca. ¿Por qué para él pone énfasis en la estructura? ¿Cómo debía ser nombrado el empleado? ¿Cómo debían ser normatizadas las reglamentaciones dentro de la organización? Bueno, todo esto es para darle, nosotros siempre vamos a volver a este slide como guía. Pero si yo les pregunto en un final, en un global, en un parcial, ¿qué es una escuela de pensamiento de la administración? Bueno, la escuela es un conjunto de personas que van a estudiar una línea de investigación, ¿sí? Y lógicamente no solo estudiar, sino ver su puesta en marcha. Bueno, ¿qué podemos decir de don Frederick Taylor? ¿Sí? Tenemos que decir varias cosas. Primero que él, yo los invito que cuando puedan, es más, capaz que ahora para los exámenes parciales no van a llegar, pero quizás para el examen global o para algunos que no van a promocionar y van a rendir el final, que puedan leer el libro de Carrasco que se llama Taylor Revisitado, ¿no? ¿Por qué Taylor revisitado? Porque este autor fue recabando distintas cuestiones nuevas con relación al estudio de la administración científica. Y esto me parece importante poder ayornarnos. Entonces yo voy a decir algunas consideraciones con respecto a la vida de Taylor. Seguramente, no sé, alguno de ustedes lo habrá visto en la Tecnicatura, pero Frederick Taylor viene de una familia digamos, de clase media, media alta, diríamos hoy, donde básicamente, bueno, su papá era abogado y toda su familia pertenecían digamos, a los cuáqueros. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que él a los 12 años, junto con su familia, se va a vivir a Europa. Y después de 3 años regresa. Y ahí Carrasco va a decir algo muy importante. Va a decir que cuando va a la escuela, ya tenía 16 años cuando vuelve, estamos hablando que nace en los Estados Unidos, y cuando regresa, va a ser un antes y un después la presencia de un profesor de matemáticas. ¿Por qué va a ser un antes y un después? Porque este profesor de matemática les enseña las matemáticas, pero con un cronómetro. Y donde les dice a los alumnos que él les enseña la temática y les enseña un método, ¿no? Entonces él les dice, bueno, a ver si cada uno de ustedes hace el ejercicio respondiendo a este tiempo.
Y luego lo que hacía el profesor de matemáticas era cambiaba el método de resolución, ¿sí? Y los alumnos le tomaban el tiempo. Entonces, tomar el tiempo no en un sentido peyorativo como nosotros diríamos hoy, sino tomar el tiempo en función de cuánto tardaba el profesor para la resolución del ejercicio. O sea, va a decir que eso es lo que le da un sello a Frederick Taylor, la importancia de resolver procesos en un tiempo determinado. Esto, lo que yo estoy diciendo son prácticamente el anticipo o los pilares de lo que más tarde llamó la eficiencia. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es como algunas consideraciones históricas. Otra cuestión histórica, si vamos conociendo a don Frederick Taylor, ustedes saben que era un apasionado del tenis, y durante mucho tiempo él se preguntó qué tenía que hacer, digamos, si dedicarse al tenis, o él deseaba poder llegar a ser ingeniero, y a los 19 años empieza a trabajar en un taller dedicado a las bombas hidráulicas, y a los 22 años empieza a trabajar en la fábrica Steel Company. Claro, imagínense, digamos, la época histórica. Él era una persona que ya venía, digamos, con este entrenamiento del tiempo, y por lo tanto, ante una situación, él logra rápidamente ser no solo supervisor de su equipo de trabajo, sino que a los pocos años, ya era muy joven, antes de que tuviera los 30 años, ya era ingeniero industrial y llegó a ser como el CEO, hoy diríamos el CEO de esa fábrica. Esta es la característica distintiva de estos autores, que siendo muy jóvenes adquirían o llegaban a puestos importantes dentro de la administración, o dentro de lo que hoy diríamos la gerencia, o dentro de las organizaciones. Entonces, él es un especialista, por decirlo de alguna forma, del estudio de tiempo y movimiento. ¿En qué consistió ese estudio de tiempo y movimiento? Si ustedes tienen alguna duda, por favor no duden en hacerme parar y vamos analizando. Básicamente, ¿sí?, su estudio se focalizó en estos dos elementos que ustedes ven acá en el slide, que es la observación, ¿sí?, y la medición. O sea, ¿qué fue lo que él hace? Él se dio cuenta que las personas, ¿sí?, aprendían a hacer una tarea mediante la observación. Es como si tuviéramos acá en una sala, tuviéramos que limpiar, por ejemplo, varios escritorios, y yo vengo y les digo, no sé, alguno de ustedes, mira, esto se limpia así. Viene otra persona y dice, mira, esto se limpia así. O sea, todas las personas iban adquiriendo distintas formas de hacer una misma tarea. Entonces, él observó eso, ¿sí?, que cada operario, ¿sí?, en tareas similares las hacía de forma distinta. Primera consideración, que esto, por favor, quisiera que no se lo olvidaran nunca más. La segunda, por decirlo así, ¿cómo les puedo decir? Como consideración que tenemos que tener presente, era de sustituir el método empírico. ¿Qué significa el método empírico? Y bueno, de hacer las cosas como yo las observé, ¿sí?, y pasar de ese método empírico a un método científico. A esto se lo llamó el estudio racional o el trabajo racional de la organización. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. La tercera consideración, que esto es muy importante, es básicamente estudia el tiempo y el movimiento de las tareas. Y acá conviene aclarar una cosa, digamos. ¿A qué llamó él tarea? Él llamó tarea a cualquier actividad que se realiza, ¿sí?, prácticamente en una forma repetitiva, ¿sí?, y esa tarea repetitiva iba a ser como ejecutada por un alguien. Entonces, tarea. Después él empieza a definir lo que es un cargo. ¿Y qué va a decir lo que es un cargo? Un conjunto de tareas repetitivas, donde en ese cargo puede haber más de un ocupante.
Vamos a suponer que tenemos hoy el cargo de docentes de Administración 1 y somos 2 profesoras. En un momento éramos 3 profesoras. En un momento eran 2 turnos. ¿Mm? Bien, entonces, tarea, cargos. Él dijo, bueno, pero también hay secciones, o sea, el conjunto, ¿sí? Prácticamente de cargos. ¿Mm? Y el departamento ya sería el conjunto de secciones. Bueno, teniendo presente, ¿sí?, este orden, ¿sí?, es importante entonces llegar a esta otra consideración. ¿Cómo determina el tiempo y el movimiento de las tareas? Entonces, básicamente lo que va a hacer es descomponer, o sea, primero va a dividir las tareas. Luego las va a subdividir a esas tareas, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que, digamos, que él hace ese orden: tareas, cargos, secciones, departamentos. Entonces, divide las tareas, ¿sí? Las subdivide, ¿sí? De acuerdo, puede ser, hay muchos criterios, que bueno, normalmente como esa subdivisión tiene que ver también en función de cómo son esas tareas repetitivas. ¿Estamos hasta acá? Bueno, una vez entonces que las divide y las subdivide, ¿qué es lo que hace? Las descompone. ¿Qué quiere decir que las descompone? Recordemos que estamos en una fábrica donde hacían bombas hidráulicas. Entonces es como que descompone las partes. Y yo uno esta partecita, bueno, las descompone, ¿sí? ¿Con qué finalidad descompone? La finalidad de ver cuál es el movimiento y el tiempo para cada una de esas actividades. A las actividades las ordenó en movimientos simples. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué hizo tanto lío? Porque en el fondo él tenía que descubrir, hoy diríamos, desde una visión sistémica, cuáles son las actividades principales y cuáles son las actividades de apoyo. Él no lo sabía esto, ¿sí? Yo ahora se lo estoy tratando de relacionar. No vayan a pensar que Taylor fue el precursor de la teoría de los sistemas, porque me daría un infarto, ¿sí? Bien, él solamente que ahora, a la luz del tiempo, al año 2021, nos damos cuenta que su mirada era sistémica. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hace con estas actividades? Entonces, los movimientos inútiles, porque ¿qué pasaba? Que en esto de armar estas bombas hidráulicas, a veces para buscar las herramientas estaban lejos de digamos, de lo que sería la ejecución de la tarea. Entonces dice, no, esto es un movimiento inútil. No puedo tener las herramientas lejos, las tengo que tener cerca. Entonces, a los movimientos inútiles los eliminó. A los movimientos muertos, ¿cuáles serían los movimientos muertos? Y bueno, los movimientos muertos, por ejemplo, para él era importante que la gente tuviera un descanso, por ejemplo, o el hecho del almuerzo, ¿sí? O el hecho de ir al baño, ¿sí? Son tiempos muertos, ¿no?, que no se pueden economizar. Sí, bueno, si a no ser que la persona tarde 5 horas para almorzar, bueno, no, imposible, ¿sí? Hay un tiempo, ya vamos a ver lo que quiso decir cuando estableció el tiempo patrón. Bueno, muy bien, entonces, a los movimientos útiles los eliminó, los dejó a los tiempos muertos, porque esos tiempos son muertos y tiempos que tienen que estar. Y acá presten atención, a los movimientos útiles los simplificó, ¿sí?, los racionalizó. ¿Qué significa que los racionalizó? Que estableció un tiempo patrón para esos movimientos, ¿sí? Entonces, los simplificó, los racionalizó y los economizó. Así decir, bueno, muy bien, una persona llega a ser eficiente. ¿Qué significa que es eficiente? Y bueno, cuando logra optimizar tiempo con recurso. Si logra... Ahora, ¿se le puede decir algo? Sí, dale. Yo estaba pensando, y esto aplica para las tareas productivas, digamos, todo lo que es operativo. Pero si lo llevamos al plano administrativo, Sí.
Se cortó. Esto Párate, al ahí. plano, sí, al plano administrativo, de ahí te escuché nada Sí. más. Ajá. Que en mi experiencia, yo he visto que siempre hay problemas para medir eso. ¿Por qué? Porque no es que uno, bueno, ensambla, termina el proceso, va a la caja, va a la línea, va a la distribución. No, esto, la parte administrativa es más compleja para lograr, digamos, Una optimización. esta semana tenemos que realizar un inventario. Bueno, a ver los objetivos. ¿Cuánto te vas a tardar vos? ¿Qué vas a hacer vos? O la parte contable, la parte financiera. Y por ahí se llegan a, no sé, si, yo siempre me acuerdo que los cierres contables, o sea, siempre, casi en todas las empresas, excepto las multinacionales, que, bueno, están medianamente más ordenadas, siempre trabajando al último, a lo último Sí. con el corazón en la boca. Y si uno ordena las... Y si uno ordena, perdón, sé que yo tengo muy mal internet, y si uno ordena, Que ¿cómo digo que dijiste? si se ordenan esas actividades entre las distintas personas que integran el departamento administrativo o financiero Claro. o lo que sea, bueno, se va a poder ver el objetivo como mejor si se Sí, cumple. sí, 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 sí. Por eso, No, a ver, no, tu aporte es muy bueno. A ver, nosotros siempre tenemos que tratar de dos cosas, ¿no? Como dos peligros a evitar, digamos. Por un lado, tratar de entender cuál era la idiosincrasia de ese momento, ¿sí? claro, Y la segunda, que él no lo pensó para toda la organización, lo pensó para el área específicamente claro. de producción. Que si vos mirás en el tiempo y comparás con otras teorías, las teorías de la calidad, no sé, como ya lo van a ver con Deming, Juran, Shikawa, prácticamente es voy a decir una palabra, es como la reactualización del sistema de Taylor, pero aplicado en todas las áreas. Pero bueno, no es lo mismo estar en Japón y tener una cultura japonesa que una cultura occidental, y más, o diría, una cultura de Argentina. Pero bueno, esto sería un tema precioso para Que poder, las cosas se hacen para mañana, o sea, las necesito para allá, para ahora. claro. Es todo así, todo como jugando con el tiempo, Sí, sí, siempre. sí, sí, sí. Cuando en realidad, si vos tuvieras, como cuando vimos el tema del control, si nosotros tuviéramos un control preventivo o una planificación preventiva o una gestión preventiva, y bueno, ciertas cosas te van a pasar, pero están dentro de la lógica de lo que se planificó. Pero bueno, Claro. eso también, yo digo, por eso es tan importante que todos estos conceptos de administración después se vuelquen a la sociedad y que Tangible, sean, sí, sí. y que sea una idiosincrasia, porque ¿cuál es el problema? Que a lo mejor vos lo sabés, pero después a lo mejor vos decís, bueno, pero llega a tu casa, bueno, pero en casa no es posible planificar, o no es posible hacer esto, o no es No, posible. sí se Entonces, puede. y sí se puede, pero bueno, tenés que llegar a un consenso, tenés que trabajar mucho la cultura organizacional. O sea, acá hay otros elementos que entran en juego, entra muchísimo el tema de lograr estos diálogos con los que integran ese equipo de trabajo, ¿no? Eh, Claro. y eso es básico, 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 porque si no terminas haciendo o más de lo mismo o O terminas muchos hacen lo mismo, que por ahí también pasa, que hacen mucho y se terminan enterando, pero yo también lo estoy haciendo, pero yo también lo estoy haciendo. Entonces, duplicidad de tarea, que eso era el riesgo que quería evitar Taylor. ¿Sí? Por eso él estableció, por eso yo te agradezco todos estos aportes que vas haciendo, porque de alguna manera vamos a ir sacando a la luz quién era don Frederick Taylor, ¿no? Muchas veces se lo ha condenado y criticado. Él murió muy joven, murió a los 55 años, y quizás, digo, no sé si, no, yo creo que no sé, inclusive aún hoy, si bien hay cosas que yo desde su línea de pensamiento no estoy de acuerdo, pero
porque sí considero que además del tiempo patrón están los bienes relacionales, que eso es algo increíble, que no te lo da la eficiencia y la eficacia, ¿no? Pero bueno, esto sería muy lindo para el que esté interesado, tengo un material de los bienes relacionales, ¿no? Pero al menos para volver otra vez a nuestro foco, decir entonces estas consideraciones. Entonces, que él observó, por eso está acá el tema de lo que ven ahí en el slide, la observación, él observó que la gente aprendía a hacer la tarea de manera distinta, cada uno, como se dice en italiano, a gusto y piacere. Bueno, pero claro, eso se dio cuenta que no era lo óptimo, ¿sí? Ni siquiera ayudaba a la motivación del trabajador, ya lo vamos a ver, cuando él habla de la concepción de ese momento, que era el homos economicus, ¿sí? Bien. Después él sustituye, entonces, el método empírico por un método racional. Por eso ahí en el slide aparece la palabra medición, ¿sí? Y esto está asociado a esta consideración cuando hablamos entonces de lo que es el método del estudio de tiempo y movimiento. Esto por favor yo quisiera que lo aprendieran muy bien porque justo el martes tomamos examen y los alumnos no sabían lo que era el estudio de tiempo y movimiento. Entonces digo, sería triste que un administrador no sepa lo que era el estudio de tiempo y movimiento de Friedrich Taylor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que, fíjense acá dice, al volverse el trabajo cada vez más mecánico, se propició la división del trabajo. Y entonces acá tenemos que decir algo muy importante, ¿sí? ¿Qué es lo que muy importante voy a decir? Que como una de las consecuencias del estudio del tiempo y movimiento es la división del trabajo y la especialización. ¿Por qué? ¿Por qué una de las consecuencias del estudio de tiempo y movimiento es la división de trabajo y la especialización del operario? Porque al pasar de un método, digamos, empírico a un método racional, el empleado iba a hacer, ¿sí?, tareas similares, pero de una única forma. O sea, la tarea en forma continua y repetitiva. Esto es lo que da la especialización. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el segundo elemento de la estructura organizacional? Dijimos la especialización. Y yo les dije, chicos, recuerden cuando veamos el estudio de tiempo y movimiento de Taylor. O sea, hay una relación directa entre el tiempo, la capacidad, digamos, de producción, pero claro, ¿cuándo te volvés especialista? Cuando en el tiempo, ¿sí?, haces en tu división de tareas, haces tareas repetitivas y continuas. ¿Estamos hasta acá? Bien, a ver acá hay algo que dicen en el chat. Dice, ¿podrías repetir nuevamente? Sí, perfecto. Esto último, ¿verdad, Nicolás? Bueno, entonces, sí, sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia del estudio de tiempo y movimiento. Vamos a ver si me sale igual. La consecuencia del estudio de tiempo y movimiento es la división de tareas, ¿sí?, y la especialización del operario. Y ustedes dicen, ¿y por qué, profesora, es la consecuencia? Y porque recuerden que se pasa, ¿sí?, del método empírico al método racional, o sea, empieza a medirse el tiempo, a analizarse las actividades, ¿sí?, a eliminar los movimientos inútiles. Entonces, al quedar los movimientos útiles para cada tarea, para cada división, ¿sí?, esa tarea se iba a realizar en forma continua, en forma repetitiva. Al hacer la tarea en forma repetitiva y en forma continua, me vuelvo especialista. ¿Se entiende hasta acá? Acá dice, las malas condiciones de trabajo dieron lugar a luchas sociales y movimientos obreros, que ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver Elton Mayo, porque recuerden que también en la época de Frederick Taylor, la gente se moría dentro de los lugares de trabajo, dentro de las fábricas, ¿sí? Por eso se lo ha criticado tanto, porque él decía, ¿se acuerdan que yo les conté recién que él en su momento, cuando él tenía prácticamente 22 años, él no sabía si seguir con el tenis como deporte
o dedicarse a la industria, a lo fabril, ¿no? Y él decía, ¿qué es lo que hace que la gente esté motivada? Y cuando vos tenés ganas de algo, lo que normalmente decimos hoy con palabras actuales, y vos le pones cabeza, le pones energía. Pero él ya lo venía observando, fíjense, en el 1900, ¿no? Entonces él decía, en realidad tendríamos que hacer algo para lograr motivar. Pero esa motivación para él estaba estrictamente relacionada directamente con lo económico. Ya vamos a ver que Elton Mayo, ¿sí?, no habla de bienes, como yo digo, bienes relacionales, porque bienes relacionales es de un autor contemporáneo, economista italiano, que se los recomiendo, Luigino Bruni. Él habla mucho de los bienes relacionales, pero Elton Mayo va a hablar de los incentivos no económicos, ¿sí?, que tiene que ver con esto. Bueno. Profe, Frederick Taylor es el que decía que el operario o el empleado es una máquina que se lubrica con dinero. Exactamente. O sea, su enfoque era netamente el de explotar a la persona por una contraprestación monetaria hasta que reviente, básicamente. Claro, a ver, dos consideraciones. Por un lado, no estaba el concepto del descanso como hoy necesitamos el descanso, no estaba el concepto de las vacaciones, obviamente que todo eso fue progresando, y menos mal. Pero, digamos, Taylor, porque uno si lo mira y si uno escucha solo esto que vos decís es muy fuerte, porque decís, bueno, la verdad que era un cretino, don Trey Taylor. Y hay que entenderlo, yo con esto no quiero decir que todo lo que él ha hecho o todo lo que él ha dicho está perfecto, porque los seres humanos, al menos los que nos dedicamos a la investigación, nada es perfecto, o sea, la vamos perfeccionando a lo que vamos investigando. Yo no me siento como Taylor, no le llego ni a la pie de los talones, digamos. Pero sí, sí no, se entiende que él es un pionero y eso fue evolucionando, se fue transformando. Exacto, y ¿sabés qué es lo más maravilloso de esto que nosotros hoy lo podemos entender? Que él es fruto de un contexto, de una idiosincrasia social, política y económica. O sea, en ese momento, la idiosincrasia imperante era el homos economicus. O sea, vos valés no tanto en cuanto sos, sino en cuanto podés dar. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque dice, el hombre, va a decir ahí, en esta concepción, ¿sí?, del homos económicos, él dice, el hombre no va a trabajar porque le gusta, sino por el miedo al hambre y para obtener un salario. Y por lo tanto, la motivación para poder trabajar tiene que estar ligada a un incentivo económico. Ahora bien, ¿cómo era ese incentivo salariales, como vemos acá como uno de los aportes? Él decía que en lugar de pagar por tiempo, por horas, por días, ¿sí?, había que pagar estableciendo un tiempo patrón. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver, ahí vamos a ver, ya después volvemos al anterior, pero él dice la estandarización de todas las herramientas. ¿Qué significa esto? Que al establecer un tiempo patrón, ¿qué es un tiempo patrón? Al menos para que nos quede súper claro. Es justamente como esa unidad de medida donde es adoptada, ¿sí?, y aceptada como criterio. Yo digo, mira, para alcanzar el resultado deseado tenemos que limpiar, no sé, para decir, 10 salas en 2 horas. Bueno, entonces establecemos un tiempo patrón. Entonces, ¿qué digo? Bueno, el tiempo para establecer, hay limpieza, lo que se llama la limpieza ordinaria y la limpieza más profunda o la limpieza extraordinaria. Entonces digo, establezco un tiempo patrón, o sea, una medida, ¿sí?, aceptada, ¿sí?, reconocida en esa unidad organizacional, donde me va a decir que si yo llego a limpiar las 5, las 10 salas en ese tiempo establecido, logro ser eficiente. Si supero esas 5 salas, por decirlo de alguna forma, me dan un incentivo económico. Pero para esto se tenía que estandarizar. ¿Qué significa? Establecer un tiempo patrón. No solo a las personas, sino también a los procesos, a las máquinas, a las herramientas. Es decir, ¿cuándo es una herramienta optimizada o estandarizada y que funciona? O sea, digo, permanentemente. Ahora, si yo cada
cada día le tengo que hacer alguna reparación, ya hay una pérdida de tiempo, hay algo que tengo que hacer un ajuste. Ok. Bueno, entonces, es importante entonces lo que decíamos recién, ¿no? Del tiempo patrón, ¿sí? ¿Cómo consideramos el tiempo patrón? Bueno, muy bien, entonces seguimos con los aportes de Taylor, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Lo que podemos decir que justamente al establecer un tiempo patrón, una de las características, digamos, o uno de los beneficios que aporta la eficiencia es el ahorro del tiempo, ¿sí? Y por otro lado, la economicidad, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, Bien. profe. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto de Taylor, ¿sí? Ahora bien, a ver si está por aquí, a ver, bueno, ahí está. Perdón. Después dice tarjetas de instrucción, normas de operarios para cada puesto, ¿sí? Cada puesto, o sea, el cargo está compuesto por un puesto de trabajo, ¿sí? Fíjense que él no hace la distinción, si bien analiza lo que es un cargo, lo que es una tarea, lo que es una sección, lo que es un departamento, él no va a hablar de función. Quien va a agregar la función dentro del cargo es Fayol, ¿sí? Que es un contemporáneo de Taylor. Pero lo que sí va a establecer Taylor va a ser las tarjetas de instrucción, o sea, cada puesto de trabajo tenía una tarjeta donde decía cómo debía ser esa ejecución de esa tarea. Y ustedes van a decir, ¿y entonces, profesor, quiere decir que no tenían supervisores? Sí, y esta es la gran diferencia con Fayol, digamos. ¿Cuál es la gran diferencia con Fayol? Que mientras que Fayol, ¿sí?, presenta una supervisión, ¿sí?, donde donde se respeta una línea continua de autoridad, vamos a suponer, mi inmediato superior, ¿quién sería de la cátedra? Y sería el director de la carrera, ¿sí? Ese es mi inmediato superior, ¿sí? De alguna manera va a supervisar las tareas, si las actas fueron enviadas, si la nómina de alumnos está, si hay control de asistencia, si hay control de trabajos prácticos, etcétera, 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 para cada materia. Eso es desde una visión fayoliana, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿qué es lo que decía Taylor? Taylor decía, en cambio, que cada operario debía tener al menos, ¿sí?, como decir un número, 8 supervisores. O sea, él consideraba una supervisión, ¿sí?, en la cual el operario era de alguna manera visto por especialistas, ¿sí? O sea, los supervisores eran los especialistas, o sea, aquellos que ya habían logrado no solo llegar al tiempo patrón, sino que lo habían superado, se habían vuelto realmente con esto de realizar la tarea en forma repetitiva y continua, se volvían supervisores de los operarios. Estamos hasta acá, esto es clave, porque una de las grandes diferencias con Fayol es el tema de la supervisión. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta o estamos bien? Bueno, entonces, seguimos. Entonces, no se olviden, para Taylor era la supervisión funcional. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son entonces, como resumen, el gran aporte que da Taylor? La aplicación de tiempo y movimiento para mejorar, ¿sí?, el rendimiento económico laboral para cada puesto. ¿Por qué económico? Y porque él decía que justamente iba a lograr, o sea, la forma de motivar al personal era a través de estos incentivos económicos. O sea, que si lograban superar el tiempo patrón, se les daba un incentivo. ¿Cuáles son las limitaciones que presenta la teoría de Frederick Taylor? Y lo que estamos viendo, lo que algunos de ustedes fueron aportando, o sea, esta
esta visión escasa de las necesidades sociales. Ustedes saben que inclusive las fábricas estaban puestas, prácticamente no había luz, o sea, había muy poca luz, las ventanas estaban prácticamente cerca del techo. Es como si acá, que ustedes ven el techo, ¿no? Atrás mío, imagínense, arriba estaba la ventana, para evitar que la gente, yo me muero, ¿no? Acá está lleno de ventanas en esta sala, pero imaginémonos que para ese momento era para que la gente no se distrajera y que solamente se dedicara a hacer la actividad. De hecho, cuando él pone todo lo que es esto, esta especialización, esta división y subdivisión de las tareas, una de las cosas que prohibía era que se hablara dentro del lugar de trabajo. Tremendo, ¿no? O sea, que vos ibas a estar, no sé, 8, 9, 10 horas haciendo solamente la tarea que te toca hacer. Bien. Entonces, ¿cuáles son los principios, los pilares para Taylor? La planificación, eso es evidente, ¿no? O sea, si yo, estoy decir, pero ¿en dónde se comprueba? Y en la planificación operativa, básicamente, es decir, cómo esa planificación debía estar reglada, ¿sí? ¿A partir de qué cosa? A partir de los 3 movimientos, útiles, inútiles y muertos, ¿sí? La preparación, o sea, como él decía, que era muy importante, por eso está bueno que ustedes puedan revisar la bibliografía de Carrasco, Taylor revisitado, porque él decía que debía haber un buen vínculo entre el que ejerce lo voy a decir con palabras fayolianas, el que ejerce una función de dirección, ¿sí? Con respecto al empleado, ¿sí? Al operario de ese momento. Ya no se dice más ni empleado ni operario, sino que hoy decimos colaboradores, ¿sí? Un control, ¿sí? Pues si tuviéramos que decir cuál es el control de Taylor, era un control netamente preventivo, ¿sí? Porque si vos revisás, analizás, descomponés cada situación, ya se supone que no da lugar a fallas, ¿sí? ¿Y por qué? Por esto mismo que vamos a ver ahora, la implicancia en la disciplina en la realización del trabajo. O sea, si vos tenés un método para realizar el trabajo, o sea, un método racional, y difícilmente sucedan errores. O los errores pueden ser, digamos, de alguna manera dentro del esquema de lo que se ha planificado. Se te rompe una máquina y vos decís, bueno, sí, la verdad que sí, porque hace 5 años que la tengo, nunca se le hizo un service, entonces, bueno, era hora que prácticamente diera como una primer señal de que ya no era la misma máquina de cuando se la compró, para decirlo en pocas palabras. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, yo quisiera que revisaran, ¿sí? Esta es algunos, nosotros no vamos a ver todos, los de la escuela de la administración científica, ¿sí? El máximo exponente es de un Frederick Taylor, pero obviamente hubieron muchos seguidores en su escuela. Nosotros vamos a ver estos. Vamos a ver a Henry Gann y al matrimonio Frank y Lillian Gilbert, ¿sí? Vamos a pasar entonces al matrimonio Gilbert. Vamos a ver hoy hasta cuándo nos dan. A ver, antes de pasar, les voy a mostrar un videíto. Voy a ver si acá saco los auriculares. Vamos a ver si esto lo pongo en 100. Alguna vez puede ser que algunos de ustedes no lo haya visto. Puede ser que alguno de ustedes lo ha visto. Yo ahora voy a mostrarles un videíto, pero voy a dejar de grabar, porque cuando subo cosas que o son, digamos, de películas o de otras plataformas, enseguida me rechaza el video, sí, la grabación. Se llama Tiempos Modernos lo que vamos a ver. Seguramente algunos de ustedes lo ha visto y lo que no lo ha visto los puede, al menos a mí, cada vez que yo lo veo, me remonta siempre a algún aspecto particular. Lo vemos entonces. Pero muy interesante, ¿no? Cómo es la supervisión, una supervisión prácticamente conductivista, donde se les dice a los operarios permanentemente lo que tienen que hacer, muy rígida, donde vemos una función directiva prácticamente encerrado en su oficina, ¿sí? Y da las directivas a un otro, ¿no? O sea, no hay lo que nosotros hoy entendemos como
como hoy consideramos como un equipo de trabajo. Sí, ahí dice no habían espejos en los baños. Bueno, hay que entender que es una parodia, ¿no? Sí, o sea, ahí había no solo que había espejos, sino que estaba la cámara, como la cámara que el director de alguna manera iba viendo cada rincón de la fábrica para que la gente no dejara de trabajar, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ahora terminada, digamos, esta visión, digamos, si bien la escuela de Taylor no termina con Taylor, sino que vamos a ver, como hemos visto, algunos de sus seguidores, ¿sí? Ok, entonces, vamos a comenzar con el matrimonio, ¿sí? Lillian y Frank Gilbert, ¿sí? Es muy interesante, bueno, también si ustedes pueden, cuando vayan preparando, digamos, el global o el final, conozcan un poquitito más sobre este matrimonio que realmente ha aportado muchísimo. Sí, acá dice Leandro, que era a propósito para que las mujeres no perdieran tiempo, entre otras cosas. Sí, no solo las mujeres, sino los hombres. En ese momento ni siquiera las mujeres estaban incluidas en la actividad fabril. De hecho, Lillian ha sido una de las primeras mujeres que no solo llega a un cargo importante en el gobierno de Estados Unidos, ella se doctoró en psicología industrial, y estudió básicamente lo que es la ergonomía del trabajo, o sea, cómo hacer para, básicamente ella decía que la persona iba a lograr una mayor productividad si descansaba, ¿sí? O sea, tampoco estaba el concepto de los bienes relacionales, sino que decía, bueno, la persona para que rinda más tiene que descansar. Entonces, bueno, estableció cómo podían ser ese tiempo de descanso. Frank, básicamente lo que va a decir Frank, en cambio, él va a estudiar, por eso sería interesante que ustedes supieran la historia. Yo solamente digo dos palabras, que él siendo muy joven ya trabajaba en la construcción, después siguió, digamos, estudiando, pero él en la construcción se dio cuenta, así como Frederick Taylor hizo, digamos, todo su análisis, toda su escuela sobre el estudio de tiempo y movimiento, para Frank era muy interesante el tema de que él, ¿sí?, empieza a estudiar los micromovimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que en el área de la construcción también se tardaba mucho tiempo para el levantamiento de una pared. Entonces él decía cómo lograr, digamos, movimientos repetitivos, pero mucho más, hoy diríamos con palabras actuales, como mucho más sincronizados. Y bueno, se casan con Lillian y tienen 12 hijos, ¿sí? Y es muy interesante porque de la relación de ver cómo van creciendo los hijos, empiezan a dar un gran aporte a lo que ellos llamaron los 17 movimientos de Tatlin, que en realidad es el Gilbert, dicho al revés, ¿no? ¿Y en qué consistió estos 17 movimientos? Acá lo vamos a ver en el próximo slide. Entonces, imaginémonos que estamos en una fábrica, prácticamente como la que vimos recién en el corto, donde era una línea de montaje. Entonces él decía, empiezan a estudiar estos micromovimientos. Entonces él dice, bueno, ¿qué pasa cuando el ojo, ¿sí?, busca un elemento, ¿sí?, y la mano lo toma, ¿sí? Entonces, primero busca el elemento que le hace falta, o la herramienta de trabajo, ¿sí? ¿Qué más sucede? Dice, bueno, lo que hace la mano es seleccionar, es decir, bueno, ya con la cabeza ya se ha registrado cuál es el instrumento que deseo alcanzar, luego lo tomo, entonces es como que el movimiento, ¿sí?, concluye cuando yo tomo ese instrumento, si lo tomo en la mano. Luego dice mover, que es cuando él
cuando la mano hace el movimiento y lo trae hasta el lugar donde necesita traer el instrumento. También es importante tener en cuenta el tiempo de sostenimiento de ese instrumento. O sea, a lo mejor a cosas a nosotros nos parecerá todo ridículo, pero toda esta gente, siempre digo yo, voy a usar una expresión no académica, que se quemó las pestañas, digamos, intentando como ver en los pequeños movimientos, y de hecho, gracias a ellos, se lograron, digamos, que en el área de la ciencia de la salud, en las operaciones, no muriera tanta gente, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque todos los instrumentos, digamos, para la operación estaban lejos. Entonces, justamente con todo este análisis que fue haciendo, se fueron cambiando las prácticas, ¿sí? El modo de gestionar las distintas actividades. Entonces dijimos, buscar, seleccionar, alcanzar, tomar, mover, sostener, soltar, que es el movimiento cuando la mano, va a decir ahí ellos, cuando la mano deja el objeto. Después dice, volver a colocarlo en la preposición, o sea, en el nuevo lugar que va a ocupar ese instrumento. Colocar en posición, o sea, cuál es la mejor posición óptima ahora ya, una vez que se ha buscado, seleccionado, tomado, movido, sostenido. Luego lo que hacemos será inspeccionar cómo ha sido ese nuevo lugar para ese instrumento. Luego ensamblar. ¿Qué pasa? Que hay instrumentos, estamos siempre pensando en una época y en un contexto determinado, que el ensamblar significa cuando uno engancha dos instrumentos que van a servir para la elaboración de una determinada o la fabricación de un producto. Desamblar, cuando desenganchamos, ¿sí? esos productos. Usarlos nuevamente, ¿sí? Y después va a decir que hay lo que llamamos retrasos inevitables y retrasos evitables. ¿Cuáles son esos retrasos, o lo que él llamó los retrasos inevitables, que sí o sí siempre o de alguna manera van a estar? Es lo que Frederick Taylor llamó como los tiempos muertos, ¿sí? Luego tenemos el retraso evitable, que son aquellas cosas que si te rompió la máquina, y bueno, pero si hubieras previsto que a lo mejor llegado una cantidad de años esa máquina se iba a detonar o se iba a deteriorar o se iba, bueno, si hubiera como optimizado mejor ese momento. Entonces dice, hay retrasos que es mejor evitarlos. ¿Por qué? Y cuando se tiene una planificación más continuativa en el tiempo. Por eso él va a hablar de que los retrasos evitables, ¿cómo se evitan? Planificando. Y por último, el último movimiento ya es el descanso. ¿Estamos hasta acá? Bueno, fíjense en que son entonces estos 17 movimientos. Esto es para estudiar, porque en realidad él lo que hizo, no solo de decir, bueno, che, ¿cuánto tiempo? Sino cuánto le sale a la fábrica cada uno de esos movimientos. Por eso él digamos, se especializó en en lo que sería el estudio del tiempo económico para cada actividad. Bueno, ahí yo les dejo, voy pasando algunos slides un poco más rápido para que ustedes después los lean tranquilos en sus casas. Recordemos que yo ya se los subí a la plataforma, y tanto el PPT como el trabajo práctico. Entonces, ahí dice Nicolás, profe, ¿podría mencionar nuevamente la diferencia entre los tiempos útiles, inútiles y muertos? Sí, ningún problema. A ver, nosotros ahora estamos, como para que recordemos, estamos entonces con Frederick y Lillian Gilbert, ¿sí? Que ellos más que nada van a poner foco en los micromovimientos, ¿sí? A partir de estos 17 movimientos llamados Starling. Ahora, cuando nosotros hablamos de movimientos útiles, inútiles y movimientos muertos, estrictamente se lo debemos a don Frederick Taylor, ¿sí? ¿Qué son los movimientos inútiles? Y bueno, aquellas actividades, ¿sí?, que en la descomposición, análisis y simplificación no sirven para los efectos de la realización de esa tarea. Entonces, esos movimientos son descartados, eliminados. Los tiempos muertos tienen que estar, ¿sí?, como el almuerzo, como el descanso, el hecho de poder ir al baño, ¿sí? Son tiempos muertos que tienen que estar. Por eso dice, ahí hay
movimiento, volviendo a los 17 movimientos de Taebling, dicen, hay demoras, como que son demoras inevitables, ¿sí? Bueno, ahora, están los movimientos útiles. ¿Cuáles eran estos movimientos útiles? Y en la consecución de la tarea, ¿sí? Que dijimos que eran las tareas, y las tareas son aquellas actividades que se realizan en forma repetitiva. Entonces, esas tareas que pasaron por el filtro de la simplificación, ¿sí? Son economizadas, son racionalizadas, son optimizadas a través de un tiempo patrón, ¿sí? Por eso de ahí viene el llamado estudio de tiempos, ¿sí? Cuánto es lo que se tardó, con relación a los movimientos en la ejecución de una tarea. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, luego tenemos, a ver acá qué me dicen en el chat. Bueno, gracias a vos por preguntar. Bueno, ¿qué vemos acá? Fíjense en que Henry Gunn, yo voy pasando un poquito acá, Henry Gunn, que es otro continuador, digamos, de la escuela de la administración científica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a desarrollar, básicamente? ¿Sí? Lo que él va a desarrollar va a ser lo que llamamos la gráfica de Gantt. Yo digo, si ahora cada uno de nosotros tiene celulares, digamos, hoy todo se lo debemos, digamos, en cierta medida a la planificación, a los calendarios que podemos llegar a tener digitales, a los calendarios que aparecen en nuestros mismos móviles. Bueno, es gracias a Gantt, ¿sí? Porque ¿qué es lo que vemos? Él se dedicó a justamente estudiar el tiempo y el movimiento, pero aplicado a una planilla. Entonces él empezó a analizar cuánto tiempo tardan las personas para poder realizar una tarea, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a ver acá? Van a ver esta tarea, ¿sí? La descripción de cada una de las tareas y entrelazados, por decirlo de alguna forma, en el tiempo. Entonces, va a empezar a identificar cuál es aquella actividad que necesita mayor cantidad de tiempo, o aquella actividad que está siendo, digamos, poco eficiente, por decirlo de alguna forma, con las palabras de Taylor. Bueno, para eso sirvió justamente este diagrama, ¿sí? Que permite ver o conjugar tiempo con el tipo de descripción de las tareas. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa? Así vamos avanzando también. No, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces, lo que vamos a intentar ver ahora, vamos a seguir con el análisis, ¿sí? Y ¿cuál fue entonces el aporte que dio Henry Gunn? Entonces, primero, concedió gran importancia a las psicologías en las relaciones de los empleados. Fíjense en que él fue el precursor de lo que nosotros hoy llamamos el entrenamiento, la capacitación, porque él decía que los empleados, lo voy a decir con palabras actuales, lógicamente que no decía tan así, pero él decía, a los empleados hay que entrenarlos para que puedan ser eficientes. Y acá es importante recordar o decir algo que capaz que ustedes, algunos no lo saben. Pero se produjo una grieta, ahora que hablamos de la palabra que está de moda, también en la Escuela de la Administración Científica. Prácticamente después de la muerte de Taylor, volvieron otra vez a juntarse Henry Gunn y el matrimonio Gilbert, también porque Frank también había muerto, entonces quedó Lillian, y bueno, y ahí volvieron como a prácticamente, no digo a refundar la Escuela de la Administración Científica, pero sí empezaron como a trabajar más en aquellos criterios que se iban alejando, por decirlo de alguna forma, de Frederick.
Fíjense en que para Friedrich no estaba el concepto de la capacitación que debía tener el empleado, solamente la supervisión del especialista. Después es interesante lo que decía Gandhi, se afirmó que la labor industrial debía ser el prestar un servicio social y no solamente el afán de obtener utilidades. Fíjense que ya acá empieza una diferencia, por eso se separan, en esta época que se separan, con Frederick Taylor, donde empieza a decir, che, pero no todo es plata, no todo es motivación a que el empleado, si no es eficiente o no da todo lo que tendría que dar, no sirve, sino que también puede empezar a repensar cuáles son las prácticas, digamos, de la tarea en sí que debe de llevar en ese momento, cada operario dentro de la organización. ¿Se entiende hasta acá? Esto fue Henry Gunn, ¿sí? Bueno, pasamos a Ford. Ford, acá hay una pregunta, acá hay una cuestión que quisiera, a ver, acá hay no sé si me parece que hay me parece que... A ver, voy a dejar de compartir un minutito, porque no sé qué a Henry Ford. Acá yo quisiera detenerme un solo segundo, quedan 3 minutos, pero si se corta, como hemos hecho hasta ahora, vuelven a entrar en el mismo link. Entonces, la Escuela de la Administración Científica básicamente va a poner foco, ¿sí?, en lo que es el estudio de tiempo y movimiento. Estamos hasta acá, esto es importantísimo que veamos. Ahora, para Henry Ford, entonces acá está bueno que entendamos que Henry Ford no forma parte de la administración científica. Por favor, no se vayan a confundir, porque normalmente aparecen estas preguntas en las mesas de examen o en los globales, y no quisiera que se equivocaran. Vamos a ver, voy a intentar rápidamente, esperemos que, bueno, voy a decir 2 o 3 cositas de Henry Ford, y tengo también un corto muy interesante que quisiera que lo comparto con ustedes, quizá alguno lo conoce y otro no, pero es muy interesante porque es como un pequeño corto donde es un documental donde hay algunas entrevistas con los empleados, y ahí van a decir lo que era trabajar en ese momento histórico, ¿no? Algunos de ellos dicen, yo no conocí el infierno, pero tengo la sensación que ir a trabajar era como estar en el infierno, una cosa así, yo no me recuerdo textual, ¿sí? Acá, a ver, dice Lourdes, el video se va a ver así como entrecortado, y entonces después yo les puedo pasar el link para que lo puedan ver ustedes, pero si llegan a tener buena conectividad, vale la pena, ¿sí? No, por favor, Lourdes, no hay ningún problema, todas las dudas que necesitan. Bueno, entonces, como les decía, básicamente voy a decir 2 minutos, algo muy cortito con relación a Henry Ford, para empezar a analizar. Fíjense que él también llega a ser ingeniero de una fábrica siendo muy, muy joven. Prácticamente llega a ser jefe de fábrica, no sé si tenía 22 años, para decir de alguna forma. Por eso todas estas personas, como va a decir un autor que me encanta, que dice que los jóvenes son aquellos que tienen capacidad de soñar. Y es así, digamos, ¿no? Los viejos nosotros capaz que tenemos más la profecía, pero los jóvenes, ustedes son los que tienen capacidad de soñar. Miren cuántas cosas, si bien podemos estar de acuerdo o no con ciertas cosas que... Muy bien, entonces les decía que estaba presentando a Henry Ford, que desde muy joven empieza, digamos, a ascender en la organización fabril, y en 1903 prácticamente, bueno, él se dedicó a todo lo que es la industria automovilística, hoy diríamos, ¿no? La fabricación,
la famosa teoría fordista, ¿no? Ya vamos a ver por qué se lo llamó la teoría fordista, básicamente con tres elementos que son importantes a tener en cuenta, que ya lo vamos a ver en el slide, ¿sí? Ahora entonces yo voy a dejar de grabar y vamos a ver básicamente un videito muy corto, también como para tratar de entender quién era Henry Ford, como para después poder contarles, o sea, seguir con el slide. Un poco el video. Perdón, profe, hay una compañera que me avisa que quiere entrar, no sé si entró, Emil Segarra. Decirle que sí, que ya la admití. Ah, listo, no. Ok. Bueno, como les decía, no sé si pudieron seguir, la verdad que para mí es muy interesante porque va a plantear como varias realidades, ¿no? Por un lado, no sé qué es lo que ustedes piensan, pero por un lado es esta capacidad de innovar permanentemente. Ya vamos a ver cuáles son estos tres elementos que son básicos para la corriente de Ford. Luego, digamos, la capacidad de transformar una situación aún en medio del caos, porque aún con todas las crisis económicas, él salía de las crisis siempre con alguna novedad, como decíamos recién, innovando. Y también todo ese empuje y ese espíritu lo llevó a, digamos, a tener muchísimas, hoy diríamos como una franquicia, no pasa que no hay que tomarlo con pinzas porque no era franquicia, ¿no? Casi 88 fábricas, ¿no? Por eso se hablaba ahí en este documental de casi 7 millones de personas que de alguna manera estaban ligadas y vinculadas, digamos, a las distintas fábricas que fue creando Henry, ¿no? Entonces, tres elementos son importantes tener en cuenta en la visión de Ford. Entonces ahora les voy a compartir acá el PowerPoint. Bien. Sí. Entonces, tres principios básicos para Henry Ford, ¿sí? Como vemos acá en el slide, uno es el principio de la intensificación. ¿A qué hace referencia ese principio de la intensificación? Hace mención a la disminución del trabajo de producción, o sea, tratar de colocar el producto lo más rápido en el mercado. Se dice que él fue como un impulsor o prácticamente precursor de lo que hoy llamamos la integración hacia atrás, la integración hacia adelante, o sea, él no solo fabricaba los autos, sino que tenía inclusive los insumos, y lo hemos visto en el documental como él, a pesar de las crisis, a pesar de los distintos momentos, se anticipaba al mercado, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, este es el principio de la intensificación. Luego tenemos el principio de la llamada ahí economicidad, que justamente se relaciona o está referido a la disminución en el volumen de las materias primas en transformación. ¿Por qué? Porque él decía justamente, por eso era la famosa sistema fordista, ¿no? O sea, el tratar de generar, por decirlo de alguna forma, economía de escala, ¿sí? O sea, acopiando insumos, esa forma se iba, digamos, de alguna manera a bajar los costos. Y por último, el principio de la productividad, que tiene que ver con aumentar, ¿sí?, la capacidad de producción de horas hombres, ¿sí?, en el menor tiempo posible. ¿Sí? Lo mismo, entonces fíjense que acá Ford retoma lo de Taylor, ¿en cuanto a qué? Y en que si esa persona está especializada para realizar esa tarea, esa persona aumenta la cantidad de horas de producción, ¿sí? Porque esa persona ya sabe cómo hacer el trabajo, y por lo tanto se reduce
por decirlo de alguna forma, el costo del aprendizaje, porque siempre el costo del aprendizaje hace que uno demore más tiempo en realizar una tarea. Ahora, él también, fíjense en que uno de los aspectos más sobresalientes de la historia de Ford es que él, además de lo que yo les decía a ustedes, de la integración hacia adelante y de la integración hacia atrás, fue uno que inclusive, ¿cómo les puedo decir? Él decía que, por eso digo que realmente fue un visionario, él decía que los primeros clientes no estaban afuera, eran los propios empleados. Entonces, ¿qué hacía? Les otorgaba un descuento importante para que los propios empleados tuvieran los automóviles. Entonces ya hacía como prácticamente la estrategia del boca oído. Y luego también algo muy interesante, que por eso yo digo que fue un precursor y un grande, fue el tema de, ya lo repito, Julieta, fue el tema de lograr, por decirlo de alguna forma, un acuerdo, lo que hoy llamaríamos las concesionarias. O sea, él decía que si se lograba, por eso es integración hacia adelante, si se lograba un acuerdo de precio, el precio en el mercado iba a ser mucho más barato. Por eso digo, y estamos hablando de prácticamente entre 1914, 1900, bueno, después él muere en el 47, pero fíjense en que antes, o sea, ante la llamada Guerra Fría, él logra hacer todas estas, y después Michael Porter, que viene a estudiar las ventajas competitivas, comparativas, pero fue realmente un precursor de lo que después, más tarde, se estudió como ventajas, ¿sí? Esto es importante, no vayan a creer que Henry Ford va a analizar las ventajas competitivas y comparativas, esto no, eso se estudia más tarde, pero digo, fue alguien que tuvo una visión de negocio, que supo integrar esa visión de negocio, que supo adaptar los cambios que sucedían en el ambiente y transformarlo. O sea, no solamente decir, bueno, yo me adapto y sigo haciendo lo mismo, sino que me adapto y hago cosas nuevas. Por eso fue cuando él saca este modelo de auto, el V8, ¿no? Este auto descapotable que lograba recorrer una gran cantidad de kilometraje. Ahí explico entonces lo que era el principio de la economicidad, ¿sí? Era el de la economicidad, ¿verdad? ¿Qué querías saber? El principio de la economicidad, como dije, tiene como característica disminuir el volumen de las materias primas en transformación, ¿no? O sea, él decía que si había un acopio suficiente de las materias primas y se lograba, digamos, como tener una salida, por decirlo de alguna forma, más rápida en el mercado, eso iba a hacer que vos no tuvieras tanto tiempo, digamos, unos insumos acopiados ahí eternamente, sino que pudiera como reutilizarse, ¿sí? O sea, la reactivación de todas esas materias primas. ¿Te queda claro entonces? ¿Sí? ¿Qué más dice ahí en el chat? Ok. ¿Alguna otra duda con respecto a esta teoría? No. Bueno. Bueno, entonces, es importante, como última cosa con relación a Henry Ford, es que él empieza a establecer horarios de trabajo, ¿sí? Prácticamente él decía que la jornada no debía ser 8 horas, 8 horas de trabajo, ¿sí? Y empieza a pagar un salario, que era un salario mínimo de $5. Fíjense que $5 al valor de hoy de nuestra moneda, interesante, ¿no? Bueno, pero $5 lo que era en ese momento el contexto y la economía de Estados Unidos. Esto era prácticamente en 1925 cuando él incorpora esto. Estamos hasta acá, esto es importante, fíjense en que lo que yo más pretendo de la teoría de Ford es que se sepan básicamente estos principios y digamos, y todos los aportes que él ha dado, ¿no?
vuelvo a insistir que Henry Ford no forma parte de la escuela de la administración científica, ¿sí? Ni tampoco, ¿por qué? Porque si bien él toma algunas consideraciones de la administración científica, como la producción en masa, la producción en serie, para tratar de disminuir el tiempo y llegar a ser lo más eficiente posible, no forma parte de esa escuela, ¿sí? Porque piensen que Ford empieza a incorporar el concepto del cliente, de mercado, ¿sí? También porque la idiosincrasia de ese momento también se empezaba a hablar. Pero para Taylor no estaba el concepto produzcamos porque el cliente necesita obtener un producto que sea eficaz. No estaba el concepto de la visión del tiempo, la especialización de la tarea y por lo tanto, digamos, de alguna manera tener como resultado un rendimiento económico superior, solo si ha sido capaz de superar el tiempo patrón. ¿Estamos hasta acá? Él decía que la jornada no debía ser de 8 horas. ¿Y cuánto era lo que le parecía que debía ser, digamos, si no es de 8? No, esto era para Ford, ¿no? ¿O vos decías Sí, para Taylor? Ford, para Ford. No, para Ford tenía que ser de 8 horas. La jornada yo diaria. entendí que no tenía que ser. No, es que no estaba antes. No estaba antes el concepto, perdón, yo seguramente me expresé mal, pero tiene que ver con esto, que la jornada diaria de trabajo debía ser 8 horas, ¿sí? 8 horas. Perdón, seguro que me expresé mal. No hay